Esta noche me da mucho gusto saludar a Abimael Zavala Martínez. Él es especialista en prevención de lavado de dinero y socio director de Zavala Abogados. Gracias por estar con nosotros esta noche, Abimael. Muy bien, Sofía, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. A ver, ayer en la Suprema Corte se aprobó que la UIF pueda bloquear cuentas de personas y o empresas sin una orden judicial previa, lo que obviamente, Abimael, ha encendido las alertas. ¿De qué va este tema? Mira, Sofía, es un caso muy delicado la resolución que el día de ayer eh, publicó o el tema que resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya dotó a la Unidad de Inteligencia Financiera de un superpoder que ni siquiera el Ministerio Público tiene. O sea, el Ministerio Público que se encarga de investigar y perseguir delitos no tiene esa facultad que ahora sí tiene la UIF. Cuando un ministerio público desea asegurar una cuenta bancaria, solo lo puede hacer a petición de un juez de control y que el juez de control se la autorice. Eso con la protección, obviamente, de proteger el derecho a la seguridad jurídica y proteger el derecho a la propiedad. Ayer la Corte determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera no requiere de un control judicial, no requiere de ninguna autorización para asegurar o bloquear una cuenta bancaria. Pero lo más grave aún es que está al arbitrio de la Unidad de Inteligencia Financiera decidir unilateralmente en qué casos puede bloquear una cuenta. La ley solamente dice que debe tener un indicio suficiente, pero no define qué entenderse por un indicio suficiente. Se lo deja a la interpretación, a considere inteligencia financiera y es gravísimo. Entonces, sí estamos ante una situación de violación a la seguridad jurídica, al derecho a la propiedad, que puede permitir hasta usar fines políticos para presionar a una persona, se le bloquea la cuenta, tienes que ir a la UIF a acreditar que tus recursos son de procedencia lícita. Y además aún, hace en el 2010, extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido una jurisprudencia que decía que el bloqueo de las cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera solo podría realizarse por una petición internacional para cumplir compromisos internacionales, no nacionales. Y que ahora resultó que ayer la Corte decidió abandonar ese criterio para que ya no se aplique, ahora sí, por peticiones nacionales se puede bloquear esas cuentas bancarias. Este criterio, Abimael, al que te referías, ¿cómo era? ¿Nos explicas a detalle para entender bien, por favor? Mira, antes la Corte determinó que el artículo 115 de la institución de crédito era constitucional, que permitía que la UIF bloquee cuentas bancarias, pero esa facultad la podía aplicar siempre y cuando fuera por una petición internacional, no por cuestiones nacionales. Y eso orilló a que muchos jueces de distrito, en aplicación de esa jurisprudencia, concedieran amparos, concedieran suspensiones para que las personas pudieran usar sus cuentas bancarias. En el 2018, esta determinación causó mucho revuelo. ¿Qué sucedió? Hasta el 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una iniciativa de reforma a través de la Presidencia de la República para establecer un procedimiento donde se respetara la garantía de audiencia de la persona bloqueada, porque antes no existía, o si existía, estaban en disposiciones de carácter general y no en la propia ley. Entonces, en el 2022 se reforma la ley de instituciones de crédito y se establece el procedimiento para garantizar la audiencia de la persona bloqueada y acudir a la Unidad de Inteligencia Financiera
hacer su derecho, proteger y hacer sus argumentaciones para demostrar que los recursos eran de procedencia lícita. El día de ayer se resolvió si era constitucional o no ese artículo 116 bis 2, que como te comento, nació en el 2022. La Corte determinó el día de ayer que sí era constitucional ese artículo y por lo tanto dijo, la UIF puede bloquear las cuentas bancarias sin orden judicial, pero como tenía el precedente de la anterior corte de la jurisprudencia de 2018 que establecía que solo fuera el bloqueo por orden internacional, para hacerlo acorde a su determinación, dijo la Corte, ese criterio del 2018 lo dejamos de aplicar, lo abandonamos y ahora queda vigente 100% que la UIF está totalmente facultada para bloquear cuentas bancarias, sea por orden internacional o sea por orden nacional. Entonces ya no hay ningún impedimento jurisprudencial o un criterio que obligue a jueces a aplicar esa jurisprudencia que beneficiaba obviamente a muchos usuarios del sistema financiero. Abimael, el individuo y o la empresa a la que le congelen las cuentas, ¿tiene algún recurso legal para defenderse? Sí, claro. El primer recurso es ir ante la propia unidad de inteligencia financiera, a acreditar, a demostrar que sus recursos son de procedencia lícita. Esa es una primera instancia. En caso de que no lo demostrara y la UIF insistiera en que continúa en la lista de personas bloqueadas porque existe el indicio de que sus recursos son de procedencia ilícita, contra esa resolución sigue un juicio de nulidad. Pero también existe la posibilidad, ante el ingreso o ante un bloqueo de la cuenta bancaria, acudir al juicio de amparo. Pero ¿qué crees? Que el año pasado, que también se reformó la ley de amparo, se establece que por ningún motivo, un juez federal puede conceder una suspensión provisional cuando haya indicios de recursos de procedencia ilícita. Sí puede conceder una suspensión definitiva siempre y cuando se acredite ante el juez de distrito tus recursos de procedencia lícita, o en ese caso que el juez permita disponer de recursos como son para el pago de impuestos, como son para pagar salarios, por ejemplo, para pensiones alimenticias o para el mínimo vital de la subsistencia, pero ya está acotado. Esto quiere decir que han venido trabajando hasta en la ley de amparo del año pasado para impedir que los jueces concedan suspensiones provisionales para que la gente pueda utilizar recursos cuando esté en la lista de personas bloqueadas. Entonces, se ha acotado todo ese derecho, se ha limitado esos derechos para darle un superpoder a la unidad de inteligencia financiera que, como te dije, ni siquiera lo tiene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, cuando quiera bloquear una cuenta bancaria, lo tiene que hacer a través de una petición al juez de control y que el juez de control se lo autorice. De lo contrario, no lo podría hacer. Y va más aún allá la violación, Sofía. Te voy a decir por qué. Porque ni en la ley se establece la periodicidad por la cual vas a estar bloqueado. La UIF lo bloquea y no te dicen 3 meses, 4 meses, 2 años, absolutamente nada. Así te la puede mantener bloqueada por el tiempo que ellos quieran, porque no está determinado en ley qué plazo va a utilizar o cuál es el plazo mediante el cual va a estar bloqueada tu cuenta. Entonces estamos ante una incertidumbre terrible. Normalmente, cuando se bloquea una cuenta bancaria por parte de un juez de control, ¿qué es lo que sucede? Se establece un plazo que ni siquiera, te digo, está previsto en la ley, en el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Oye, Abimael, ya lo mencionabas al inicio de esta conversación. No está claro el tema de las pruebas o los criterios para decidir que a alguien le van a
a congelar las cuentas porque piensan que lava dinero. Generalmente la ley suele ser muy específica. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuántas van a ser suficientes para decidir algo tan grave para una persona o una empresa? Claro, para que te dé certeza jurídica a ti como usuario del servicio financiero, pero ni siquiera prueba. Dice la ley indicio. O sea, no necesito prueba, con que tengo un indicio fundado es suficiente. Pero ¿cuál es el indicio fundado? No lo sabemos, está al arbitrio de la autoridad. Si ellos dicen, tuve un rumor, vi una operación inusual, entonces para mí existe el indicio y te bloqueo. Y tienes tú, usuario, tienes que venir y demostrarme a mi unidad de inteligencia financiera que tus recursos son de procedencia ilícita. O sea, estamos en una situación de verdad preocupante porque no está establecido, no está delimitado, no está acotado esa facultad tan grande que tiene la unidad de inteligencia financiera. Y con esto no quiero decirte que estamos permitiendo a los cárteles, a las personas que realmente hagan esto, a que sigan delinquiendo. Simplemente que se acote, que se establezcan plazos concretos. Si la UIF decide bloquear a una persona por tener un indicio, que establezca un plazo, decirle, oye, tú tienes 3 meses, 4 meses, WIF, para bloquearla y una vez, además tienes la obligación para hacer tu querella o tu denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades, investigue el delito, es decir, si existe o no el delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Y ya que quede en el campo del Ministerio Público, solicitar a través de un juez de control la continuación de ese bloqueo de la cuenta. O sea, no estamos en riesgo, en un peligro que digas, es que si actuamos de esa forma los fondos se van a ir para nada. Yo limito y le digo a la UIF, sabes que tienes 3 meses, lo bloqueas, tienes que hacer tu querella y ahora sí que quede en el campo del Ministerio Público toda la investigación del delito. Qué grave, de verdad, Abimael. A ver, y en un país además con instituciones tan cuestionadas como es el nuestro, pues qué tan peligroso puede ser otorgar este tipo de facultades sin control judicial previo. Esto, o sea, ¿qué piensan? ¿Que nos acerca más a un Estado que sea más fuerte o realmente a un Estado más discrecional? Sí, totalmente. Te digo, esta situación de darle un superpoder a una institución como es la Unidad de Inteligencia Financiera tanto poder puede generar arbitrariedades, puede generar violación flagrante a los derechos humanos. Entonces sí sería importante que el legislador, en este caso, porque ya el asunto está resuelto, no hay nada que discutir ante los tribunales, que se establecieran a través de una reforma a la ley de instituciones de crédito un plazo razonable para que la UIF lo pueda bloquear. Estoy de acuerdo, hay que detener este tipo de actos de los delincuentes, pero das un plazo, obligas a la UIF que haga su denuncia y su querella ante el Ministerio Público y que ya el Ministerio Público, a petición ante un juez de control, continúe con esa medida cautelar y esa medida de aseguramiento, y ahí dotas de certeza jurídica todo tu procedimiento. Pero el no establecer un plazo por el cual la UI va a bloquear tu cuenta, pues precisamente genera una incertidumbre y totalmente una arbitrariedad por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera terrible, terrible. Pues seguramente volveremos a hablar del tema. Abimael Zavala Martínez, especialista en prevención de lavado de dinero y socio director de Zavala Abogados. Te agradezco muchísimo tu tiempo para nuestra audiencia esta noche. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto, Abimael.